Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Qué gusto poder estar con ustedes esta noche. Bueno, pues ya la mitad de esta semana del mes de febrero, 19 de febrero de este 2025. Mucha información la que se ha generado. Vaya que hay información hoy para el Istmo de Tehuantepec. Acompáñenme, vamos a iniciar el tema con derechos a las mujeres que están solicitando una pensión alimenticia, que muchas veces tienen que ocupar estos tendederos para exhibir a sus deudores y que de repente la justicia no llega tan a tiempo como se necesita: alimentar, garantizar salud o educación a los hijos. El tema de esta noche. Toda la información sobre esta volcadura de una pipa en la cortina de la presa Benito Juárez, allá en Jalapa del Márquez, donde hasta este momento no se sabe del paradero del chofer. Trabajadores de la Defensoría Pública tomaron las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca e exigen cumplimiento a sus derechos laborales. El INE concluye ya los recorridos de los lugares para lo que será la instalación de casillas ahora en las primeras elecciones judiciales en el estado de Oaxaca. La Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca lanza una iniciativa a favor de las mujeres que no reciben una pensión alimenticia. ¿En qué consiste? En que, bueno, pues los padres, desde luego los deudores alimentarios, podrían perder la patria potestad de sus hijos. Vamos a ver el siguiente reportaje. En Oaxaca, las mujeres enfrentan grandes dificultades para garantizar el sustento de sus hijos debido al incumplimiento de pensiones alimenticias. A pesar de las denuncias y procesos legales, muchas veces la justicia tarda demasiado en responder. Sin embargo, una reciente reforma busca cambiar esta realidad en Oaxaca. Es el plazo para que un deudor alimentario pierda la patria potestad y se reduce de 90 a 60 días en caso de incumplimiento. Esta medida pretende agilizar la protección de los derechos de los menores y reforzar la responsabilidad de quienes tienen la obligación de brindar apoyo económico. De acuerdo con la impulsora de la ley Sabina, Diana Luz Vázquez, a nivel nacional hay más de 11 millones de deudores alimentarios, quienes van desde políticos, profesores, jueces, funcionarios públicos, cualquier ciudadano, mientras que en el registro civil de Oaxaca, oficialmente este registro solo tiene a 262 personas. En este contexto, en Oaxaca, 3 de cada 10 hogares son encabezados por mujeres, donde de acuerdo al INEGI, 67.5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia. De lo anterior, cabe señalar que el incumplimiento de la pensión alimenticia constituye una forma de violencia económica, especialmente hacia las mujeres y hacia sus hijos. De acuerdo con el artículo 323 del Código Civil de Oaxaca, se establece que la pensión alimenticia se debe proporcionar de acuerdo a las necesidades de quien la recibe y las posibilidades de quien la paga. Estas acciones aseguran el derecho a garantizar salud, bienestar, alimentación, vestimenta, vivienda y atención médica. Las estadísticas indican que en el 2023 se registró un porcentaje más alto de mujeres que solicitaron una pensión, sumando un 84.31%, en tanto que los hombres en 2022 la solicitaron con un 22.31%. El 80% de las pensiones que se solicitan ante el Poder Judicial principalmente son madres de familia, solo el 19.12% las buscan los hombres. Los datos no solo reflejan la realidad de nuestra sociedad, sino también la necesidad de una atención especializada y sensata. Las entidades federativas con mayor brecha de ingreso entre hombres y mujeres son Oaxaca, Colima e Hidalgo. Las mujeres ganan un 27.1%, 25.3% y 24.9% menos en comparación con los hombres respectivamente. Mega Noticias, Connie Baigorria. Más adelante, por supuesto, la segunda parte de este reportaje, pero
Fíjese usted que su opinión desde luego que es la más importante, porque en realidad no siempre las mujeres van y solicitan una pensión por diferentes razones, no siempre se acude a los juzgados, que la verdad es que es sumamente complicado tener respuestas con la agilidad que se requiere en algunos temas, así que ahí le dejo abierto el tema. ¿Considera que hay realmente un tiempo para mujeres en México o en Oaxaca? 971-112-1300. Voy a platicar justamente con la diputada promovente de esta iniciativa, Gabriela Pérez, y me da mucho gusto saludarte, Gaby. Las cifras de mujeres que solicitan una pensión en Oaxaca son muy altas, pero actualmente buscan ustedes desde el Congreso modificar las leyes a favor justamente de este sector. Platícame. Y fíjate que tuvimos la oportunidad de presentar hace unas sesiones esta iniciativa donde lo que hacemos es reducir el tiempo en el cual se pierde la patria potestad de un menor. Actualmente en el estado de Oaxaca, en un plazo de 90 días es cuando se pierde la patria potestad de un menor. ¿Por qué proponemos reducirlo a 60? Justo por lo que mencionas, por las estadísticas y por la situación que se vive en Oaxaca. Si bien, como bien mencionas también, las estadísticas pueden tener un poco de lejanía con la realidad, las estadísticas ya son graves. Por mencionar algunas, en nuestro estado, 3 de cada 10 mujeres son jefas de familia. De estas mujeres, alrededor del 67.5% no reciben pensión alimenticia. Son datos importantísimos. Ahora, ¿qué tanto validan, por ejemplo, los juzgados familiares, diputada, la situación económica de un deudor, a pesar, por ejemplo, de las modificaciones que puedan tener las leyes? Se hace un estudio socioeconómico, entonces, valiéndose de dicho estudio, es el número de salarios mínimos dependiendo del padre, ¿no? De cuáles son sus ingresos. Entonces, pues ahí es en donde entra este criterio de cuánta pensión alimenticia apoyar a los hijos, de con cuánto apoyar a los hijos de pensión alimenticia. Entonces, es la manera de operación no solamente de Oaxaca, que aunque desafortunadamente ocupa el lugar número 31 en pobreza a nivel nacional, sino también es un estándar internacional de operación de cómo se vive en familias donde el papá y la mamá pues no están, o papá y papá o mamá y mamá no están en la misma casa. Y a mi criterio, pues con respeto, ¿no? A todas las personas que tengan un empleo formal o informal, pues la crianza es una responsabilidad muy independiente al acceso al empleo que haya o no haya. Y debemos ponderar el interés superior de las infancias. Desde luego que es primeramente lo que se busca con este tipo de reformas. La violencia económica, diputada, es uno de los grandes rubros que Oaxaca no es la excepción. Está visibilizando también pues una falta de un Estado de Derecho, y lo vemos de manera cada vez más recurrente con estos tendederos de deudores alimentarios. ¿Qué opinas? No solamente a nivel Estado de Oaxaca, sino a nivel nacional, pues hay una carencia de Estado de Derecho, ¿no? Y esta carencia de Estado de Derecho la vemos en múltiples áreas, desde, vamos a decir, seguridad, nos vamos a muchas otras áreas y llegamos convergemos todos en materia de violencia contra las mujeres en este tema en particular. Creo que es una expresión, es motivo de respeto a la expresión de estos colectivos. Yo no tengo la fortuna de ser madre, y tampoco tengo una pareja con la cual haya pasado esta situación. Entonces, no puedo ponerme en los pies, sin embargo, comprendo que ante la desesperación, ante los círculos de violencia que algunas mujeres han sufrido, pues sean las únicas maneras en las cuales se puede hacer la búsqueda de la justicia ante la falta de Estado de Derecho.
Hay muchísimos otros tipos de violencia que también se ejecutan y que en estos tendederos se hace público, no solamente la de la pensión alimenticia. Entonces, bueno, me parece que son maneras colectivas en las cuales desafortunadamente se ha tenido que recurrir. Seguiremos con la ampliación de la entrevista en nuestras redes sociales. Mientras tanto, ¿qué le parece? Vámonos con las breves a continuación. Un grupo de trabajadores tomó las oficinas del Poder Judicial Federal allá en San Bartolo, Coyotepec. Con mantas, los trabajadores mantuvieron cerrada la entrada de este edificio, por lo que suspendieron actividades para este miércoles. Esta actividad forma parte de las acciones convocadas a nivel nacional por los trabajadores de la Defensoría Pública, toda vez que en el Consejo de la Judicatura pues no les han restituido los derechos laborales. Parte de todo este tema tan complicado de la reforma judicial en México. Bueno, pues parece ser que el INE tiene ya de alguna manera los primeros pasos para la próxima jornada electoral del Poder Judicial de la Federación, a celebrarse justamente en este 2025. Se llevaron a cabo un total de 200 recorridos para abarcar 1,735 secciones. En los lugares visitados se instalarán 1,873 casillas. Todavía los lugares están siendo visitados por consejeros distritales, supervisoras, capacitadoras y asistentes electorales. Vamos a ver qué sucede en el estado de Oaxaca, porque no hay todavía una definición de aspirantes. En realidad, Oaxaca no está dentro de este primer paquete electoral en 2025 para los juzgadores. Hoy en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum dijo que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec dijo que estará listo al 100% en el 2026. ¿Se acuerda que cuando vinieron aquí los inversionistas dijeron que quedaba en 2025? Bueno, ya cambió. Ahora el gobierno federal asegura que al 100% en el 2026, incluidos los polos de desarrollo, bienestar y la conexión con los 4 estados. Para el caso de la línea K, que va de Ciudad de Ixtepec a Unión Hidalgo y Puerto Chiapas, hay un 65% de avance, entonces también se va hasta el 2026. Pues hoy se unieron los taxistas de Bahías de Huatulco. Ellos están rechazando nuevas concesiones de transporte, pero sobre todo porque ni siquiera tienen autorización de Semovi. Entra al juego de Netflix con Mega. Y recibe más megas en tu internet contratado al agregar Netflix a tu paquete a un precio especial. Aprovecha y navega a mayor velocidad. Entra al juego de Netflix con Mega. Descarga Megacable App. Encuéntrala en App Store o Google Play. Es útil y muy práctica. ¡Hazlo ahora! En Mega llevamos más de 40 años brindando conexión. Conectamos parejas, familias y amigos. Te conectamos con el trabajo y con tu tiempo libre. Estamos ahí cuando te conectas con la música o con esos juegos que tanto te gustan. Gracias por permitirnos entrar en tu casa. Mega conecta tu vida. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Vámonos con el análisis en las 100 palabras de este miércoles que le corresponden al señor Raúl Frías Lucio.
100 palabras de Raúl Frías Lucio. Vaya desorden que se ha generado por la reforma judicial. Se disputan las competencias entre los ministros del Poder Judicial y los del Tribunal Electoral. Un poder interviene sobre otro, la presidenta, los diputados interviniendo sobre el judicial. Los comités de evaluación le aventaron al INE la lista con más de 4,000 candidatos a participar en la elección del poder del 1 de junio, plagado de errores luego de un desaseo fenomenal y pasando por tómbolas. Serán ellos los que se hagan bolas al imprimir las boletas. De ahí saldrán jueces, magistrados y ministros. Siempre dijimos que era necesaria la reforma al Poder Judicial, pero no así, en forma precipitada, torpe y desasiada. ¿Quién gana? Morena y sus aliados, que lograron erosionar al Poder Judicial, afectando la legalidad, ignorando la Constitución y manipulando las listas. ¿Quién pierde? Todos los mexicanos, al debilitarse la legalidad y quebrando el frágil Estado de Derecho. La reforma nació mal. Lamentablemente así va a terminar. Vámonos contigo, Noé Nolasco, al otro lado del estudio, los comentarios ante este primer reportaje y la continuidad, por supuesto. Muchas gracias, Connie. Tenemos algunos comentarios de estos temas que estamos presentando en Mega Noticias. Algunos señalan, claro que sí, es un logro la reforma a favor de las mujeres, solo se debe de aplicar este tipo de reforma, señalan. Viene el 8 de marzo, si de verdad se aplicara, no importaría la fecha que se propusiera este tipo de reformas o cambios. Esperan una fecha relevante, desde ahí estamos mal con esa propuesta del Congreso. Otro comentario, ¿se sabe cuántas mujeres tienen este beneficio? Preguntan, creo que son muy pocas. Prefieren dejarlo así y no por la vía legal. Por eso hay muchos incumplimientos ahí. Un punto de vista. Otro más, de nada sirven las leyes si no se aplican o se hacen de la vista gorda cuando se trata de un funcionario. ¿Cuántos casos hay en Oaxaca así y no se hace nada? Hay algunos comentarios con respecto a este tema, Connie, pero continuamos en la materia, y es que hace algunos meses se trabajó arduamente en la materia de la ley vicaria y se tipificó en el estado de Oaxaca. Ahora se podrá castigar a quien cometa este tipo de violencia. ¿En qué consiste? Veamos el siguiente trabajo. ¿Qué significa la violencia vicaria contra las mujeres? Es la violencia de género y es aquella que se comete por una pareja o por el cónyuge para presionar a la mujer, dañarla, lastimarla, utilizando a los hijos, es decir, utilizando a sus seres queridos. Es un tipo de violencia familiar muy dañina, no solo emocional o psicológica, sino también económica, cuando se trata de hijos con alguna discapacidad o enfermedad crónica. En las audiencias él ha pedido que, como él es servidor público, yo no exponga mi caso en las noticias, en los periódicos, en ningún lado. Dañarte, quitándote una parte de lo que tú más amas y por lo que tú estarías dispuesta a dar la vida. Esta violencia ya está tipificada en muchas entidades federativas: Puebla, Hidalgo, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí y Estado de México. Recientemente en Oaxaca se aprobó el paquete de reformas, incluida la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Penal, al Código Familiar y a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Estado y Municipios. La frase de "te voy a dar en donde más te duela" ha sido la antesala de la criminalización de la separación de sus hijas e hijos, de atropellos institucionales, como por ejemplo el de la Prodenao, que ayuda a veces a los agresores y vulnera a las mujeres víctimas. Quedó entonces establecido como delito cualquier acto u omisión que cause perjuicio o daño a las mujeres. Se dirige contra hijas o hijos, se tenga o haya tenido una relación de matrimonio o concubinato. Lo anterior aplica incluso cuando no se cohabite en el mismo domicilio. En Oaxaca la pena va de 3 a 9 años de prisión, la sanción de 100 a 500 días del valor de la unidad de medida. Se sujetaría a tratamiento psicológico especializado, igualmente cuando el individuo activo incurra en el tráfico de influencias o corrupción de servidores públicos, cuando hijas o hijos se les suministren sustancias inmovilizantes que alteren sus sentidos. Ahora, ¿qué actos se tipifican utilizando a los hijos para dañar a las madres? Por ejemplo, sacarlos del hogar, utilizarlos, inventar situaciones falsas, cambiar el sentido del amor hacia la madre, influenciarlos de una forma dolosa, retener recursos alimentarios y no darlos a la familia. Mega Noticias, Connie Baigorria.
políticas públicas, acciones afirmativas en materia de a favor o la eliminación de la violencia contra la mujer. Sin embargo, aún queda mucho camino en el estado de Oaxaca, ya que ha habido señalamientos en materia de violencia, agresiones, señalamientos a funcionarios, personas desaparecidas que aún están en tela de juicio todo lo que ha pasado en el estado de Oaxaca. Con este comentario, regreso contigo. Y nosotros continuamos con más información, lo más relevante en la región del Istmo de Tehuantepec. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la detención de 7 personas aquí en el Istmo, las cuales eran parte de un grupo criminal dedicado al narcomenudeo. Se montó un operativo en la colonia Luis Donaldo Colosio de Juchitán y los elementos de la agencia estatal, apoyados por Marina, sorprendieron a los detenidos en el proceso de compra-venta de metanfetaminas. Se aseguraron diversas drogas y armas de fuego. Este 19 de febrero, autoridades locales, estatales y federales conmemoraron el 112 aniversario del Ejército Mexicano. En esta fecha, desde luego, se celebra el papel fundamental de la institución en todas las zonas militares de Oaxaca y del Istmo de Tehuantepec, el reconocimiento a todos y cada uno de sus trabajadores, hombres y mujeres, que bueno, pues entregan el día a día por el país. Destacaron el papel esencial en la preservación de la paz y seguridad de la nación, consolidando la relación que actualmente tienen entre las autoridades civiles militares en todo el estado de Oaxaca. En una reunión que se llevó a cabo allá en Santa Cruz, Huatulco, directivos de 19 sitios de taxis se reunieron con el presidente municipal, Julio Cárdenas, para decir: no queremos la entrada de una nueva plataforma que se llama Ruta Taxis. Y es que, bueno, pues aseguran que ellos sí cumplen con todas las obligaciones, los pagos de seguros, tenencias, capacitación, mensualidades, etcétera. Y bueno, llegan otro tipo de servicios de taxis que funcionan a través de una aplicación, es decir, un tipo Didi, un tipo Uber, y están afectando la economía del gremio, pero además no cuentan con ningún tipo de autorización de la CEMOVI. Entonces ellos aseguran que no van a permitir una nueva modalidad de transportes en Huatulco. Vámonos a continuación con Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones que usted puede esperar a lo largo de las próximas horas. Buena parte de la región, bueno, pues sigue con el flujo de algo de nubosidad. Viento que también va a aumentar, ya que de aquel lado, del lado del Golfo, vamos a estar viendo norte. Aquí para nosotros también aumenta las condiciones del viento para la región. Hablemos de números, de lo que usted verá a lo largo de este jueves. Así le platico que la temperatura en la capital será de 25 grados. Ixtepec se queda en los 29. Aquí nosotros un día más soleado, viento que promedia los 42 kilómetros por hora, pero no descarte usted rachas que puedan llegar hasta los 70 kilómetros por hora, sobre todo en la tarde de este jueves. Ese escenario perdura todavía hacia el viernes, el del viento me refiero. Vamos a ver, eso sí, menos nubosidad, la temperatura comenzará a subir y vamos a terminar esta semana y darle la bienvenida a la próxima ya con temperaturas por los 32. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Llegó un convoy de elementos federales y estatales a Santo Domingo Petapa, más de 200 elementos acompañados, además de un convoy de derechos humanos con atención, con alimentos y con víveres para regresar la paz justamente al Platanillo. No estás casado con tu compañía celular.
así que mándalos a volar. Y como ya eres cliente Mega, es más que fácil cambiarte a Mega Móvil. Acá tienes una red de cobertura nacional y planes con los que jamás volverás a preocuparte por el recibo. No tienes ni siquiera que hacer cuentas. Elígeme, elige Mega Móvil. Verás que no te arrepientes. Entra al juego de Netflix con Mega. Y recibe más megas en tu internet contratado al agregar Netflix a tu paquete a un precio especial. Aprovecha y navega a mayor velocidad. Entra al juego de Netflix con Mega. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Desde las primeras horas del día de hoy, bueno, pues se reportó este accidente que nos da de verdad muchas cosas para informar y sobre todo para analizar. La volcadura de una pipa en la cortina de la presa Benito Juárez, que hasta el momento pues no se han cuantificado daños. Vamos a ver el siguiente reportaje. El director de Protección Civil del Gobierno del Estado, Manuel Maza Sánchez, informó los avances que tiene la dependencia después de la volcadura de una pipa cargada de diésel en un tramo conocido como La Cortina o el vertedero en el municipio de Jalapa del Marqués, en el istmo de Tehuantepec. Todo indica que se trató de una falta de pericia y precaución al no medir los espacios suficientes para transitar en el angosto camino que se ubica justo donde se realizan los desfogues de la presa Benito Juárez. La pipa solo tiene las siglas de la empresa GPM, con un tanque de 23,000 litros de capacidad, mismo que quedó prácticamente colgado y con una ruptura en uno de sus costados. La ruta de este transporte era de Matías Romero hacia la Ciudad de México, bajo la responsabilidad de Gamaliel Alejandro Lagunas, que en minutos logró darse a la fuga, y corresponderá entonces a la Fiscalía del Estado realizar las investigaciones correspondientes sobre la procedencia del combustible, la empresa y el chofer. Al momento, las autoridades de Marina, Guardia Nacional y Protección Civil, además de Conagua, mantienen cerrado el paso sin que se tenga información sobre los daños, aunque de manera preliminar solo se trata de daños a la estructura de la cortina de la presa, donde se encuentra la caseta y la puerta principal de acceso. En la cortina los daños fueron mínimos. Yo hoy por la mañana hablé con el director de atención a emergencias de la Conagua, y me dice que los daños en la cortina fueron mínimos. Sin embargo, Maza Sánchez no descarta la preocupación existente de los habitantes de Jalapa del Marqués y varios municipios ante la contaminación que se pueda generar y las medidas de contención que habrán de tomar en la zona afectada. Lo que nos preocupa pues es la contaminación que se pueda dar hacia el río Tehuantepec. Ya también le dimos parte a la Propaeo, le dimos parte a la Semarnat. Mega Noticias, Connie Baigorria. Bueno, ahí está el hecho. Nos quedan muchas preguntas, desde luego. ¿Qué haría una pipa con esta cantidad de diésel por un tramo tan estrecho? Que bueno, la verdad es que no es una vía de comunicación, es una de las entradas, ¿no?, ahí a la presa. Información que bueno, no se ha clarificado todavía, los daños tampoco. ¿Cómo está en este momento el río Tehuantepec? ¿Ha tenido un incremento en el desfogue de agua? En fin, todavía hay muchos temas. Ojalá que las autoridades brinden información, porque bueno, pues se trata de una pipa cargada de 23,000 litros de combustible que se fueron a la cortina y que van directo a los 40 y tantos kilómetros del río de Tehuantepec. Vámonos pues con la sección de Noé Nolasco, muy a propósito de este tipo de accidentes. Hasta que por fin las autoridades se sientan para analizar la problemática de la contaminación por hidrocarburos en las playas de Salina Cruz y también de Tehuantepec, procedentes de la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime y la Terminal de Operaciones Marítimas y Portuaria. Y recalcamos, por fin, porque no ha sido uno o dos los derrames, 10, 20 o 30 fácilmente se pueden documentar, llegando a registrarse de 6 a 10 derrames en un solo año, si no son en ductos principales de carga y descarga, son en líneas de desfogue o hacen el mismo sistema de drenaje en la temporada de lluvias. La gran interrogante ahora es ¿qué se va a lograr con ello? Después de reconocer una problemática ambiental, ¿se atenderá de raíz? ¿El problema es la falta de mantenimiento o hay algo más de fondo? Porque los señalamientos y deducciones no faltan.
que si fueron los mismos pescadores que picaron las líneas para lograr algún beneficio económico, que si son los mandos de Pemex para seguir inflando las facturas por mantenimiento, mientras sean peras o manzanas, la realidad es que son las playas y sus ecosistemas que ahí habitan los que se siguen afectando y no se puede reparar con un empleo temporal o una entrega de insumos. Tristemente, hoy vemos el impacto de la contaminación por derrames en uno de los puntos críticos de Salina Cruz, la playa de Ensenada Bahía La Ventosa, con cambios radicales en su imagen, desde la tonalidad de su agua, su olor, su aspecto, hasta un impacto negativo en la afluencia de turistas por considerarlas ya como una zona de constante contaminación y derrames. Actualmente se da a conocer la primera mesa de alto nivel donde se reconoce la contaminación de diversas playas de Salina Cruz, como La Ventosa, Playa Abierta, Playa Azul, Punta Conejo y Playa Brasil. En distintos momentos, pese a ello, hoy solo se retoman viejas prácticas, la limpieza de las áreas afectadas. Si bien es cierto que ayudan a mitigar el impacto ambiental, la realidad es que no es la solución a fondo del problema de contaminación. No todo se puede cubrir con dinero o con un beneficio económico. Prueba de ello es Ensenada Bahía La Ventosa. En el lugar no solo se mueren los ostiones, cangrejos, caracoles o peces, también sus habitantes, quienes poco a poco ven cómo su fuente de trabajo e ingresos se acaba tras años de contaminación sin que nadie diga algo, ni autoridades locales, estatales y federales, ante una contaminación evidente de Pemex. Esas son chingaderas. Hoy mismo el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que en la zona norte del Istmo de Tehuantepec hay presencia para resguardar la seguridad y tranquilidad de los habitantes luego de los hechos violentos allá en la comunidad del Platanillo. Recordó el conflicto que prevalece entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán Mijes. Es añejo, pero hay hechos bastante violentos. Por ello, la intervención del Estado mexicano. Aseguró que el triple homicidio no quedará impune, preciso que cuentan con necropsias que están por identificar. De acuerdo con el fiscal, se ingresó con un comando de efectivos federales y estatales, entrando por el Zacatal y desalentando así algún enfrentamiento que permita garantizar la seguridad de sus habitantes. Mañana le ampliaremos la información. Con esto nosotros nos vamos, pero mañana vamos a hablar de un tema que no es exclusivo de dependencias o empresas. Estamos hablando de la ciberdelincuencia, del hackeo a los sistemas de seguridad. Paco Ramírez, designan organizaciones terroristas a 6 cárteles mexicanos. De esto le informa en unos segundos. Descanse, buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.